Hola, soy Alfredo Ruiz y este va a ser un comentario largo. La verdad que a veces dan ganas de hacer un programa o un audio largo, ¿no? Porque hay tantas cosas que decir, tantas cosas que discutir que por ejemplo, he visto un podcast que Arcángel o no sé qué está. Voy a poner el link para que lo vean. Es un podcast que está en YouTube de un grupo de socialistas que dicen una sarta de cosas que, Dios, son de risa loca, ¿no? Pero en fin, no, la idea es hacer un poquito más largo este audio. Y primero voy a hablar un poco sobre una cuestión que Rodolfo Sosa Cordero puso en la página de Facebook de Capitalismo y Libertad. Y él plantea el hecho de que cuando hay un desastre natural es necesaria la intervención del Estado. Yo la verdad que siempre pienso que los liberales, y lo insisto, ¿no?, deben ponerse de acuerdo en cuáles son las funciones básicas del Estado. Porque son patentes, marcas, propiedad intelectual, escuelas, hospitales, salud. Y hay tantas funciones básicas del Estado que terminan formando el Estado en sí, ¿no? Terminan armando un gran Estado gordo y pesado. Pero una de las funciones básicas del Estado, por lo que entendí, es el hecho de que debe haber un organismo centralizado que haga algo o que ayude en las labores de caso de desastres naturales. Y los desastres naturales pueden aparecer en cualquier momento, son impredecibles para empezar. O sea, no hay manera de predecir un desastre natural. Entonces, parece ser que cuando la infraestructura de una comunidad se destruye por el hecho de que hay un desastre natural, pues da la impresión de que el gobierno es el que debe actuar. O sea, ¿cómo actúa? Pero, ¿cómo actúa el gobierno? Normalmente, ¿qué es lo que hace el gobierno? Normalmente lo primero que hace el gobierno es acordonar la zona. O sea, nadie puede entrar. No pueden. La gente puede salir, pero no pueden entrar. Porque el gobierno dice que es peligroso. Fíjense esta idea. Es peligroso y no es bueno que entres en ese lugar. Porque como hay peligro, es posible que estés en riesgo. Entonces, el gobierno impide la entrada de la gente. Otra cosa que normalmente hace el gobierno es imponer un control de precios, porque obviamente cuando hay un desastre natural empieza un periodo de escasez debido a la lenta distribución de los productos necesarios en el momento. Entonces empieza este programa de escasez. Entonces, al haber escasez, hay comerciantes que, pues de alguna manera, se dice que abusan, entre comillas, y suben sus precios de determinados productos. Principalmente son los productos de primera necesidad, como son jabón, agua, ¿no?, desinfectantes. Entonces estos productos tienden a subir sus precios. Pero esto es normal en una economía lastimada. Si uno lo ve de alguna manera, porque esto lo vi en uno de sus comentarios de Facebook, que se me hizo bastante importante, es que en realidad cuando hay un desastre natural lo que sucede es que volvemos a una etapa de atraso tecnológico, porque al no haber carreteras, al no haber comunicaciones, pues técnicamente estamos en un atraso tecnológico. Este atraso tecnológico nos deja en una situación en la que los bienes tardan más tiempo en ser recuperados. O sea, la escasez se hace más evidente, porque en tiempos anteriores a la época actual, pues la escasez era más evidente. Pero este es un fenómeno de escasez, es un fenómeno económico que requiere ser atendido por el mercado, y la mejor manera de permitir que deje de haber escasez en una zona de desastre, obviamente es pues que los productos se puedan volver a surtir de manera rápida. Pero ¿qué sucede? El gobierno ha creado un bloqueo alrededor de la zona de desastre y muchos productos no pueden llegar, no porque la infraestructura esté destruida, sino porque el gobierno mismo evita la entrada de personas a la zona de desastre. O sea, las personas que pueden tratar o llevar ayuda a las personas que están ahí no pueden hacerlo porque solamente el Estado puede hacerlo a través de sus medios, que es a través normalmente del ejército, ¿no? Entonces el ejército es el que lleva la ayuda, cuando en realidad lo que debe permitir el gobierno es que la gente que quiera entrar a ayudar lo pueda hacer de manera libre. ¿Qué otra cosa hace el gobierno? Por ejemplo, en México, y esto también sucedió en el huracán Katrina. El gobierno restringe la legítima defensa, o sea, restringe las posibilidades de que las personas puedan defender su patrimonio. Y sucede, por ejemplo, pasó en el huracán Katrina, el gobierno norteamericano lo que hizo fue ir a las zonas de desastre y pedirle a los ciudadanos que estaban ahí que entregaran sus armas, que entregaran
las armas o el armamento que tuvieran, iban por casa a confiscar las armas. Mucha gente se había quedado en las zonas de desastre, a pesar de que había alerta que se fuera, porque siempre hay gente que se queda, siempre hay gente que no quiere salir de su casa por más volcán en erupción que esté ahí. Entonces esas personas se iban, se quedaron, y muchas de ellas se quedaron armadas, protegiendo su propiedad. Entonces el gobierno, como no le agradó que se quedaran, porque obviamente el gobierno se dio cuenta que se quedaron porque tenían manera de proteger su propiedad, entonces el gobierno les confiscó sus armas para tratar de o obligarlos de que se fueran del lugar. Absurdo. Y el gobierno mexicano lo hace cuando prohíbe que las personas podamos tener armas en nuestra casa. Entonces, cuando el gobierno deja de prestar el servicio de seguridad pública porque hay un desastre natural, las personas que no pueden escapar o que deciden quedarse, pues están indefensas ante los ladrones que llegan a saquear estos lugares, porque normalmente hay saqueos. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en el Costco, en Baja California, en los Aurrerás, en los Walmart. Pues eso fue lo que sucedió. Como no había una seguridad del Estado, pues lo que sucedió es que la gente fue y saqueó los negocios. Recordemos, por ejemplo, los disturbios de Los Ángeles. Las únicas tiendas que no fueron saqueadas fueron aquellas en donde sus dueños usaron armas para proteger sus negocios y su propiedad, como la comunidad coreana en Los Ángeles durante los disturbios. Entonces, tenemos otro ejemplo de cómo el gobierno, al tratar de, entre comillas, ayudar, genera más problemas. Otro problema que genera el gobierno a la hora de, entre comillas, ayudar, es el pago de los daños a través de un fondo de desastres. ¿Qué es lo que hace el fondo de desastres? El fondo de desastres normal tiene como objeto de recuperar la infraestructura, ¿no? Pero también mucha gente que perdió su casa, también se le hacen pagos para recuperar sus casas, sus cosas, sus bienes. Entonces, si una persona tomó la irresponsabilidad de hacer su casa junto al mar y llegó al mar y se lo llevó, y luego el gobierno le da dinero para que recupere lo que perdió, o sea, su casa, repare su casa, pues lo que va a hacer es volver a construir su casa en un lugar en donde hay una patente irresponsabilidad de construir ahí. Eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a John Stossel, el famoso libertario comunicador de los Estados Unidos. John Stossel, antes de que fuera realmente libertario, y él tenía una casa junto al mar, y su padre le dijo: oye, John, no puedes construir ahí porque va a venir un huracán y se va a llevar tu casa. Y él dijo: no, porque si se lleva mi casa el huracán, el gobierno me la paga. Y eso fue lo que pasaba, que el gobierno tomaba dinero de los impuestos de otras personas que son más responsables y les reconstruía la casa a estas personas. John Stossel desistió de recibir ayuda gubernamental conforme se dio cuenta de que en realidad las ayudas gubernamentales a las personas que pierden sus bienes lo que genera de alguna manera es incentivos para que la gente siga construyendo en lugares inadecuados, en los lechos de los ríos, en lugares cerca de volcanes. Ahora, no hay que prohibir eso, sino lo único que hay que hacer es, que el gobierno debería de hacer, es no darles dinero para recuperar sus bienes. Entonces, realmente el Estado está ayudando a que las cosas de la situación del mercado de una zona en específico llegue a un punto óptimo. La verdad es que no. El Estado, a través de la intervención que realiza, pues lo que genera, a fin de cuentas, es un problema, porque da los incentivos económicos equivocados a la gente, porque a fin de cuentas el gobierno tiene dinero de manera ilimitada, porque puede seguir cobrando impuestos y seguir regalándole el dinero a la gente. Entonces es un círculo vicioso que se hace entre los que reciben el dinero y las personas que toman decisiones tontas. Entonces, ¿cómo exactamente el mercado va a resolver los problemas en caso de un desastre natural? Exactamente no lo sé, pero lo que sí se puede ver es que si se permite que el mercado de bienes que están escasos por el desastre se nutra de manera más rápida, ¿sí?, a través del sistema de precios, pues obviamente se generan los incentivos para que la gente pueda ayudar a los demás. Y aquí viene otro aspecto muy, muy importante. Cuando el gobierno bloquea el acceso a los bienes, porque no puedes entrar a venderlos o no puedes entrar a las zonas de desastre, cuando el gobierno bloquea la distribución de los bienes a través de un control de precios, normalmente lo que sucede es que el gobierno, al ver que está siendo rebasado por este desastre natural, porque eso es lo que normalmente pasa, el gobierno siempre queda rebasado, el gobierno apela a la buena voluntad de las personas, o sea, le dice a las personas que
que habitan en los lugares donde no hay un desastre, las comunidades aledañas o la República Mexicana, y les pide ayuda para ayudar a las personas. Eso no está mal. O sea, no está mal ayudar a los demás. O sea, las organizaciones que no pertenecen al gobierno, que quieran ayudar, está muy bien. Pero el problema es que el gobierno ha creado una necesidad de ayuda. Ha creado una necesidad de ayuda artificial. Entonces el propio gobierno trata de resolver esta intervención que tiene a través de pedirle caridad o ayuda a los demás. Entonces las demás personas ven como normal el hecho de que el gobierno haga centros de acopio para llevar los bienes regalados a las zonas de desastre. Ojo, no tengo nada en contra de las personas que ayuden a los otros. Esto no estoy tratando de decir eso. Lo que estoy tratando de decir es que el gobierno le está diciendo a la gente que haga doble sacrificio. Por un lado, le está tomando dinero de los impuestos para ayudar a estas personas, entre comillas, y por otro lado le está pidiendo a estas mismas personas que le ha pedido impuestos para que le ayuden a las personas que están en situación de desastre. ¿Qué sucede a fin de cuentas? Sucede que muchas personas, pues, no se percatan porque están ayudando a estos centros de acopio, llevando cosas, no se percatan en realidad el gobierno es el que está creando el problema en primer lugar. O sea, el desastre natural es inevitable, pero la situación detrás del control de precios, de la restricción de ingreso, de la restricción de armas, ¿sí? Los incentivos económicos para que la gente construya donde no debe construir, pues esas son cosas que el gobierno ha creado alrededor del desastre natural y le pide ayuda a la gente y la gente no se percata de que en realidad uno de los grandes problemas que hay en la zona de desastre es el desastre que el propio gobierno ha emitido o hace dentro de esa zona. Entonces es bien importante decir que aunque parece que el gobierno ayuda, aunque parece que el gobierno está haciendo algo, aunque parece que el gobierno está movilizando a las Fuerzas Armadas, porque movilizar a las Fuerzas Armadas es muy caro, hay que comprar gasolina, bienes, en realidad lo que está sucediendo es que el gobierno está creando las necesidades extras a las necesidades ya urgentes que tienen estas personas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? Pues lo debe hacer, desde mi punto de vista, es no estorbar, no importunar a la gente, ¿sí? ¿Sí? Si no va a llevar la seguridad pública a las colonias que están en desastre o a las zonas de desastre, pues debe dejar que las personas que están ahí puedan estar armadas para proteger su propiedad. Si no va a poder llevar el agua, debe dejar a las empresas privadas que puedan llevar el agua, llevarla. Efectivamente, la forma o el método para llevar todo el material a las zonas de desastre va a ser más lento porque obviamente las carreteras están destruidas, los caminos están bloqueados, ¿sí? Pero no hay cómo permitir que las propias personas puedan moverse de manera más sencilla, sin bloqueos, sin distorsiones en los precios. Entonces, ya por último, ya para terminar, pues los invito a visitar la página de libertarios.info y ayudar a difundir estas ideas de la libertad. Como les digo a las personas que normalmente me escuchan, no teman compartir estos audios o la información que les guste de libertarios.info, y también si pueden ayudar económicamente o con material, pues también se les agradecería mucho. Y pues invitarlos a seguir escuchando estos audios y otros del Movimiento Libertario de México. Buenas noches, muchas gracias.